presentarles a un invitado especial, el doctor Juan Jairo Vaca González, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz, ingeniero en automatización de la Universidad de La Salle, con maestría en ingeniería biomédica de la Universidad Nacional, doctorado en ciencia y tecnología de materiales y otro doctorado en tecnologías para la salud y el bienestar de la Universidad Politécnica de Valencia. El doctor Vaca tiene experiencia en ingeniería de tejidos, síntesis de biomateriales, técnicas de biofabricación y biología celular y molecular, también en aplicación de métodos computacionales, impresión 3D y sistemas de control automatizados para construir bioreactores que estimulen biofísicamente biomateriales y tejidos biológicos. Es, digamos, uno de nuestros investigadores más importantes dentro de los grupos de laboratorio de biomiméticos, del grupo de mecanobiología de tejidos y órganos y del grupo de biodiversidad para la sociedad. Quiero darle la bienvenida y agradecerle por su conferencia y pues lo dejo para que podamos avanzar con él. Bueno, muchísimas gracias, profesor Emiliano, por la presentación, por la invitación al seminario del Instituto de Biotecnología. Es muy grato para mí pues, esta oportunidad, ya que trabajé, sigo, de hecho, colaborando mucho con el Instituto de Biotecnología en diferentes proyectos. Entonces, pues la presentación de hoy va a ser un poco acerca de el uso de estímulos biofísicos, especialmente eléctricos y magnéticos, y su aplicación en la ingeniería de tejidos, y también algo sobre diferentes biomateriales que se pueden sintetizar para también algunas aplicaciones biomédicas. La presentación de hoy pues, está dividida en varias secciones. Voy a hacer una breve introducción sobre pues, lo que nos motiva a nosotros a investigar en este campo de los estímulos biofísicos en tejidos conectivos. Nosotros en el grupo pues, hemos estado trabajando en con diferentes tipos de tejidos y órganos. Y específicamente yo me he enfocado en encontrar algunas alternativas terapéuticas para la recuperación del cartílago y al lino en este caso, que es un tejido que nosotros podemos encontrar en dos partes de los huesos largos, lo que llamamos el cartílago articular, o también una pequeña placa epifisiaria que se encuentra en la metáfisis del hueso, que es conocida como la placa de crecimiento. Estos dos tejidos se caracterizan pues, por ser de tipo cartilaginoso y tienen unas funciones específicas dentro del hueso. Por ejemplo, la parte del cartílago articular, que es la parte superficial que está en contacto directo con otros huesos. Las articulaciones están encargadas de soportar cargas de tensión, compresión, cargas de cizallamiento. Y en cuanto a la placa de crecimiento, una de sus principales funciones es permitir el crecimiento longitudinal del hueso. En pocas palabras, gracias a la placa de crecimiento, pues nosotros tenemos la altura que tenemos. Desde el punto de vista molecular, para que haya un correcto funcionamiento del cartílago, el componente celular que se encarga de hacer una síntesis adecuada desde el punto de vista molecular es el condrocito. El condrocito sintetiza diferentes moléculas, entre ellas encontramos los proteoglicanos, ¿sí? Son moléculas que se caracterizan por actuar de lubricante en
en las articulaciones, soportar cargas de compresión y algo muy importante que es retener agua a nivel extracelular. Sobre todo esta función la cumplen eh, unos polisacáridos que son llamados glicosaminoglicanos, que junto con el agrecan forman lo que es el proteoglicano como tal. Por otro lado, otra molécula bastante importante es el colágeno. Hay diferentes tipos de colágenos dentro del cartílago, colágeno tipo 1, 10, tipo 6, 4, pero uno de los más importantes y que abunda bastante con respecto a los otros es el colágeno tipo 2, caracterizado por tener tres hélices, formar una triple hélice de dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Y estas moléculas son importantes ya que se encargan pues, de soportar esas cargas mecánicas, sobre todo de cizallamiento y compresión en la parte superficial, en el caso del cartílago articular. Cuando nosotros hablamos de un cartílago sano, en sus dos, o un cartílago hialino en sus dos posiciones, en el cartílago articular, pues estamos hablando de que todas sus zonas están debidamente compuestas y los condrocitos están sintetizando de una manera correcta la matriz. Y en el caso de la placa de crecimiento, que se caracteriza por organización columnar de los condrocitos, ¿cierto? Y tiene tres diferentes zonas importantes: proliferativa, prehipertrófica e hipertrófica. Estamos hablando de unos tejidos completamente sanos y funcionales. Sin embargo, el cartílago se caracteriza por, en este caso en el condrocito, por ser una célula que no es proliferativa. Desafortunadamente no hay una regeneración del tejido, y cuando tenemos una alteración en alguna parte de la matriz extracelular, como fibrilación, también estamos empezando a ver daños en la matriz, ¿sí? Desde el punto de vista de fisuras, podemos hablar de un cartílago osteoartrítico. No hay una correcta invasión vascular y no hay la irrigación adecuada. Entonces así es donde ya aparecen las diferentes patologías, como puede ser una de las más comunes, que es la osteoartritis. En el caso de la placa, como se dan cuenta en la imagen, hay algunas patologías como la mucopolisacaridosis, que se caracteriza por una incorrecta degradación, sobre todo de esos glicosaminoglicanos. Entonces, y ahí es una acumulación, eso genera una desorganización de la placa, y pues ahí es donde empezamos a ver que ese crecimiento del hueso se empieza a ver afectado, y podemos hablar ya de diferentes patologías. Una de las más comunes causadas por esta mucopolisacaridosis es el enanismo. Entonces, la idea es, a través de la ingeniería de tejidos, tratar de encontrar alguna solución a este tipo de alteraciones morfofisiológicas en los tejidos, y una de ellas es algo que se denomina la implantación autóloga de condrocitos. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una zona que está dañada, ¿sí? Puede que toda mi articulación, pensemos en la rodilla, está afectada, pero hay otras zonas donde también son ricas en cartílago. Yo puedo obtener una biopsia de una zona que no esté afectada, obtengo los condrocitos a través de degradaciones enzimáticas, hago una proliferación in vitro, y luego implanto estos condrocitos que tienen unas características morfofisiológicas adecuadas sobre la afectación, sobre la herida. Sin embargo, estos procesos son bastante largos, son bastante costosos. Los condrocitos monocapa, cuando los cultivos monocapa, no tienen una morfología adecuada, y tampoco sintetizan de una forma adecuada las moléculas que son características de un cartílago articular. Entonces allí es donde involucramos la estimulación biofísica para ayudarle a ese proceso
junto con la ingeniería de tejidos y los biomateriales, para que los condrocitos generen, aquellos condrocitos que quiero yo reimplantar, generen una nueva matriz rica en diferentes moléculas como los glicosaminoglicanos o colágenos. Y adicional a eso, nosotros utilizamos estímulos biofísicos y en este caso nos hemos centrado en dos muy importantes que son los eléctricos y los magnéticos, ya que son terapias que no son invasivas, son terapias que generan menos rechazo, son estímulos que se ha evidenciado que aumentan la producción molecular de una forma eficiente, ¿sí? Y mejoran esas características funcionales del condrocito. En ese sentido, pues nosotros hemos construido dos tipos de bioreactores. Voy a empezar hablando de uno magnético para hacer estimulación magnética de estos condrocitos. Es un estimulador basado en un solenoide. Acá en esta gráfica ustedes pueden ver es cómo nosotros computacionalmente calculamos cómo sería el campo magnético que estamos generando dentro del solenoide para estimular los cultivos celulares. Entonces nos ayudamos allí del modelamiento computacional para mirar la distribución del campo y asegurarnos que el campo magnético que nosotros queremos generar llegue directamente al componente biológico y sea distribuido de una forma homogénea. Cuando nosotros ya pues hacemos esa simulación y nos damos cuenta, va a regresar que, por ejemplo, en la zona roja, aquí en la gráfica de la izquierda, en la inferior izquierda, vemos una zona roja y en la parte, en la mitad y en las partes, en los extremos, vemos que hay un degradé de colores. A nosotros nos interesa que el campo magnético esté en la zona roja. Que el componente biológico esté en la zona roja, ya que es el campo magnético más alto y está distribuido de una forma completamente homogénea. Una vez nosotros tenemos eso en simulación, lo que hacemos es construir ya el bioreactor. Esta es una imagen del bioreactor que se construyó, es una bobina, un solenoide que me genera hasta 2 militeslas y en la mitad tiene este soporte de PMMA, que es el soporte que me permite a mí ubicar los cultivos celulares con el biomaterial y con las células y asegurarme de que queden ubicadas en toda la mitad donde están concentrados la mayor cantidad de campo eléctrico. Acá hay un circuito electrónico que me permite a mí modificar la resistencia y modificando la resistencia puedo variar el campo magnético de 0 a 2 militeslas. Una vez ya construido el bioreactor, nosotros hacemos pruebas de funcionamiento. Esto fue hecho en el Instituto de Biotecnología. Nosotros allá construimos el bioreactor, hacemos las pruebas. Esto es un bioreactor que funciona en corriente alterna a un amperio y pues hacemos pruebas de que las tensiones y las frecuencias que nosotros estamos generando dentro del solenoide pues están funcionando de forma adecuada. Una vez nosotros ya tenemos, pasamos de lo computacional a lo físico y a su verificación, ahí ya ahora sí estamos listos para pues hacer toda nuestra estimulación de lo que compete a la parte biológica. Entonces acá, volviendo a la gráfica de la implantación autóloga, nosotros en la mitad, si se dan cuenta con respecto al anterior, en este proceso in vitro, lo que hacemos es, en el proceso de aislamiento, cuando se aíslan, nosotros cultivamos las células y hacemos la aplicación de los campos magnéticos. Y pues, por supuesto, nosotros acá tenemos en cuenta dos variables muy importantes, es que el campo magnético sea constante y entonces nosotros lo medimos a través de un teslámetro. Y otra cosa es que cuando nosotros queramos campo magnético hay unos incrementos de temperatura. Nosotros tenemos que controlar la temperatura porque si nosotros alteramos la temperatura a la cual están las células, que es a 37 grados, y hay incrementos, pues podemos alterar el comportamiento de las células. Cuando nosotros ya vamos a hacer las experimentaciones, entonces
Aquí nosotros trabajamos con un cartílago que es obtenido de ratas Wistar de 2 meses, de 2 días, perdón, de nacidas. De ellas obtenemos el fémur, el húmero y la escápula, y lo que hacemos es quedarnos con la parte de la epífisis del hueso, que es rica en cartílago y es rica en condrocitos. Una vez nosotros obtenemos esos cartílagos, los seccionamos y los hacemos una digestión enzimática para poder romper las cadenas de la matriz extracelular y que los condrocitos queden allí libres y poderlos cultivar en cajas de Petri y estimuladas magnéticamente. Nosotros aquí tenemos el esquema de estimulación. En este trabajo se realizó estimulación en 3 tiempos, en 1 hora, 3 horas y 5 horas de estimulación una vez al día durante 8 días de estimulación. Y al final, pues nosotros lo que evaluamos desde el punto de vista ya del comportamiento celular es la proliferación y muerte celular y la síntesis de glicosaminoglicanos, que es aquella molécula de interés para mirar cómo se está comportando allí. Estos son resultados de esta parte donde nos está mostrando a nosotros en la gráfica de la de izquierda, en la parte A, es el comportamiento del campo magnético, la resistencia de la cual les hablaba que me permite a mí modificar ese campo magnético y la corriente. ¿Sí? Entonces, cómo está variando y cuáles son los valores de resistencia que yo necesito para calcular el campo magnético. Y en la parte de la derecha, en la B, ustedes pueden ver el comportamiento de la temperatura que genera el solenoide dentro de la cabina, dentro de la incubadora de las células y fuera de la incubadora. Entonces, en los puntos, la gráfica de puntos circulares está generando temperaturas internas de aproximadamente 35 o menos grados, entonces no estamos superando los 37 grados, eso es bueno. Y a nivel de temperatura, en el solenoide fuera de la incubadora genera temperaturas próximas a los 25 grados centígrados. Entonces esto es bueno porque no alteramos la temperatura y no se ve influenciada como un factor relevante al momento de cultivar y estimular. En cuanto a la proliferación celular, cuando nosotros evaluamos la proliferación celular, nos dimos cuenta de que no hay diferencias significativas, es decir, el campo magnético no genera un aumento en la proliferación, ¿cierto? Y acá tenemos 2 gráficas, una que me está mostrando cuando estimulo con 1 militesla, la parte A, y la de abajo es cuando estimulo con 2 militeslas. Solo hubo una disminución significativa que cuando yo aplico los 2 militeslas durante 1 hora, sí hay un decrecimiento en la proliferación celular de aquellas muestras que fueron estimuladas. En cambio, con los otros tiempos y sobre todo con los otros tiempos de estimulación, no hubo diferencias significativas en cuanto a la proliferación. Sin embargo, con respecto a la síntesis de glicosaminoglicanos, nosotros sí pudimos observar que hubo cambios significativos, sobre todo cuando se aplicaron 2 militeslas. Por ejemplo, en el día 5, cuando se aplicaron 2 militeslas durante 5 horas, sí hubo un aumento significativo con respecto al control en aquellas muestras que fueron estimuladas con estos valores. Y lo mismo ocurrió al día 8, que en el caso de aquellas muestras que fueron estimuladas durante 1 hora e igual que el día 5 con 1 hora, hubo un incremento significativo con respecto al control. Es decir, en este caso, pues que en unas conclusiones parciales no hubo cambios significativos en la proliferación, ¿sí? Pero pues haciendo una discusión con algunos resultados de la literatura, pues sí, algunos trabajos similares se han encontrado que con campos magnéticos entre 0.1 militeslas sí han observado
algún incremento. Con respecto a la síntesis de glicosaminoglicanos, pues sí hubo cambios, sobre todo cuando se aplican los campos magnéticos por periodos de 5 horas, los más largos, entonces sí hay aumentos y pues esto también concuerda con algunos resultados que se han observado en la literatura, pero también contrasta con algunos otros, por ejemplo, con los de Sadovy en el 2013. Y es importante también mencionar que estos modelos computacionales que se desarrollan y cuando son validados experimentalmente, pues robustece los procesos para que aquellos modelos computacionales sean validados con pues la experimentación también. Y eso nos permite a nosotros poder diseñar de forma, pues ya, digamos, computacional aquellos bioreactores que nosotros queramos construir en futuro. Eso con respecto a la parte magnética. Con respecto a la parte eléctrica, hay 2 estudios importantes que les voy a mostrar y voy a hablar un poco también de aquel bioreactor que se construyó para la estimulación de los cultivos, pero usando ahora campos eléctricos. Ustedes en la parte de la derecha, de la izquierda, ven una caja negra con unos circuitos y un cable. Esto es un dispositivo que se diseñó también para estimulación eléctrica. Este dispositivo básicamente lo que hace es generar las tensiones y las corrientes adecuadas al momento de cuando son conectadas a unas placas paralelas, como las que ven en la figura de la derecha, que están dentro de la incubadora. Yo genero un campo eléctrico entre estos 2 electrodos. Este también se prueba, esto es simulado y probado también en el laboratorio. Nosotros allí ya vemos cómo nosotros al modificar las tensiones podemos observar que en corriente alterna tenemos diferentes tipos de tensiones, de voltajes, en los electrodos y podemos generar el campo eléctrico. Y en la mitad de los electrodos es donde nosotros colocamos el material biológico para ser estimulado. Uno de los trabajos con los cuales se probó este dispositivo está enfocado en el uso de células mesenquimales para diferenciarlas a condrocitos, es decir, generar un proceso de condrogénesis. Entonces, allí nosotros lo que hicimos ya fue crear un biomaterial rico en moléculas características del cartílago, ¿sí? Que sea muy similar, ese biomaterial sea muy similar a lo que está ocurriendo naturalmente en el cartílago. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el cartílago es rico en colágeno, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí utilizamos una matriz de gelatina, de componente de gelatina, que es un derivado de la hidrolización del colágeno, como vemos allí, y pues es una proteína natural, no citotóxica y que promueve la adhesión celular. Y por otro lado, nosotros utilizamos el ácido hialurónico, ¿sí? Que es una molécula realmente importante al momento pues, de generar ese proceso de retención de agua a nivel interna del cartílago. Es importante aquí mencionar que es que el cartílago es 70% agua y esta molécula es muy importante allí en este proceso de retención. Un segundo que se me va a descargar el computador. Ahora sí. Perdón. Entonces, ese polisacario pues también participa en los procesos de regeneración. Genera también soporte a esas cargas de compresión y tensión. Y en el caso de
de promover la condrogénesis, pues es importante, ya que interactúa con un receptor de membrana que es el CD24. Haciendo una combinación de estas dos moléculas, nosotros hicimos un biomaterial, un scaffold, que estaba compuesto por 70% de ácido hialurónico y 30% de agua. Este dato, nosotros pues, nos basamos en un estudio de Mulisova. Esto fue en colaboración, esto lo hicimos en España cuando yo estuve en la Politécnica de Valencia y con Mulisova, quien estuvo trabajando en estos scaffolds, se llegó a la conclusión de que este porcentaje era el adecuado cuando nosotros queremos hablar de condrogénesis. Cuando nosotros ya formamos aquí el hidrogel, nosotros podemos ver aquí pues cómo químicamente podemos formar la parte del hidrogel. Nosotros a esto dentro del hidrogel encapsulamos células mesenquimales, las estimulamos con el bioreactor y pues al final pues obtenemos aquella matriz estimulada que favorece el proceso de condrogénesis. Sí, esa es como la hipótesis de que se plantea en el estudio. Entonces, lo primero que nosotros teníamos que hacer aquí para calcular el campo eléctrico que le está llegando a la célula, porque eso es un dato muy importante al momento de hablar de campo eléctrico, nosotros tenemos que hallar las constantes de permitividad y conductividad del biomaterial, del hidrogel. Entonces nosotros aquí en estas gráficas lo que estamos viendo es cómo estas dos variables se encuentran cuando tengo un barrido de frecuencia. Nosotros estimulamos las células a 60 kHz, el componente biológico, entonces necesitamos saber a 60 kHz cuál es la permitividad y la conductividad. Estos datos para qué me van a servir cuando ya cojo el modelo, voy a un modelo computacional a través de los elementos finitos. Yo tengo todas estas variables que ustedes están viendo en la tabla, entre ellas está la permitividad y la conductividad del biomaterial. Teniendo todos estas constantes, permitividad, conductividad, la longitud, el espesor, y simulando yo un biomaterial dentro de una caja de Petri, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica de la izquierda que está llena de triángulos, nosotros vemos el hidrogel en microgota, ¿cierto? Y de forma axisimétrica, que cuando yo simulo, yo puedo saber cuál es la distribución de campo eléctrico que tengo dentro del hidrogel. ¿Sí? Entonces, en esta imagen que ustedes están viendo en la parte de la izquierda, ustedes están viendo una microgota que está simulando el hidrogel y afuera de la microgota es el ambiente, que en este caso es el medio de cultivo en el cual está inmerso el hidrogel. Y nosotros podemos ver cómo es el campo eléctrico dentro del hidrogel, que es lo que nos interesa porque ese campo eléctrico es el que está en realidad estimulando la célula. Y llegamos a la conclusión de que es un campo eléctrico que está aproximadamente entre los 10 milivoltios por centímetro. Ya una vez nosotros sabemos eso desde el punto de vista computacional, ahora sí vamos a lo experimental para estimular la célula y evaluar su comportamiento. Entonces obtuvimos células mesenquimales de fémur, de cerdo, de 4 días de nacido. Hacemos todo el proceso enzimático para obtener las células mesenquimales de la médula. Las expandimos y luego esas sí las encapsulamos dentro del biomaterial. Acá vemos el esquema de estimulación. Nosotros estimulamos con 30 minutos. ¿Sí? Esta estimulación se realizó 4 veces al día y toda la estimulación de los biomateriales se llevó a un periodo de 21 días de estimulación. Una vez las muestras iban siendo estimuladas, íbamos evaluando la morfología, la proliferación y la síntesis de moléculas como el SOX9, el agrecan y también el colágeno 1 y el colágeno tipo 2. Desde el punto de vista morfológico, aquí tenemos cómo las células la mesenquimal se caracteriza por ser una célula alargada y estrellada y el condrocito se caracteriza por ser redondo.
Si ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica de la izquierda, hay 4 imágenes. La imagen de la esquina superior derecha muestra que está al día 14. Con el estimulado muestra células que tienden a ser más redondas, ¿sí? Es decir, aquellas células que son mesenquimales, por ejemplo, las del día 21 no estimulada, ¿cierto? Se ven células un poco más alargadas en comparación con las células que están siendo estimuladas. ¿Qué me quiere decir eso? Eso es un indicativo desde el punto de vista cualitativo y morfológico de que la célula que es mesenquimal está tendiendo a tener una morfología redonda que es similar a la de un condrocito. En este caso, pues el campo eléctrico está ayudando a ello. Y por otro lado, en la gráfica de barras que ven a la derecha, vemos cómo es la proliferación y se pudo observar que en los primeros estadios de estimulación, los controles proliferaron más que las células o los cultivos estimulados. Y este comportamiento cambió al día 14, en donde aquellas células que fueron estimuladas incrementaron su proliferación. Con respecto a la parte de la evaluación molecular, se hicieron unas inmunohistoquímicas, inmunofluorescencias, perdón, donde se evaluó el agrecan, ¿cierto? Que es fundamental y es una molécula que está envuelta en los proteoglicanos, y el SOX9, que es un factor de crecimiento que me permite a mí internamente a nivel intracelular, es secretada a nivel intracelular, pues aumentar la producción de colágeno. Entonces nosotros podemos ver aquí cualitativamente cómo, por ejemplo, en la segunda gráfica, desde la izquierda a la derecha, el agrecan en rojo y la tercera en SOX, el verde. Y vemos que hay más células que tienen más agrecan en la parte estimulada, y lo mismo pasa a nivel intracelular, lo vemos acá en el núcleo. El núcleo está en azul, vemos que hay más SOX9. Cuando hacemos la combinación de las dos imágenes, podemos ver que aquellas células que están siendo estimuladas, pues generan más agrecan y más SOX9. Pero pues ustedes saben que esto es netamente cualitativo, por lo tanto nosotros quisimos hacer una cuantificación de esto, de estos datos. ¿Y cómo lo planteamos? Entonces, lo que hicimos fue tener muchas muestras para tener un N representativo y microscópicamente poder ir contando por casillas, o sea, se hicieron unas celdas para que al momento de capturar la foto yo pudiera establecer a través de uso de software como ImageJ, y contar con el ImageJ aquellas que están siendo pintadas con rojo y otras con verde, y poder cuantificar si en realidad si estábamos observando un aumento en el agrecan y en el SOX9. Y cuando hicimos ya la cuantificación nos pudimos dar cuenta de que en el SOX9 al día 21 aquellas células que fueron estimuladas pues hubo mayor síntesis de esta molécula. Y lo mismo pasó con el agrecan, donde hubo más síntesis en las estimuladas, tanto el día 21 como el día 14, con respecto al control. Y ya en esta parte, cuando nosotros hicimos una evaluación molecular con qPCR, con PCR, nosotros evaluamos el colágeno 1, el colágeno 2, el agrecan y el SOX9. Nosotros no vimos diferencias significativas en el colágeno tipo 1 ni 2. Nos interesaba ver en el 2. Acá no hubo aumento significativo en la síntesis de esta molécula. La única molécula que sí mostró un aumento significativo fue el agrecan, ¿sí? Y esto concuerda también con las inmunofluorescencias. Y pues aquí nosotros podemos concluir que cuando nosotros hacemos una estimulación eléctrica a los cultivos de células mesenquimales, pues tenemos incremento en proliferación celular a los días 14. Lo mismo observamos desde el punto de vista molecular cuando evaluamos el SOX9 al día 14 y al 21.
¿sí? Y pues controlando estas variables podemos tener también un control sobre la terapia autóloga, en donde si yo combino tiempos, combino intensidades de campo magnético, eléctrico y demás, pues puedo mejorar esas propiedades que debería tener el biomaterial al momento de ser implantado. Y también pues se ve una mejoría desde el punto de vista morfológico de la célula, en donde aquellas células mesenquimales tendieron a tomar una morfología redonda similar a la de un condrocito. Y pues esto se ve, esto es un indicativo positivo al momento de hablar de condrogénesis. Y también otra parte que nosotros, en la cual nosotros hemos evaluado estos bioreactores que hemos construido, ha sido estimulando directamente el tejido, ¿sí? Hemos pasado por lo monocapa, hemos pasado por biomateriales, ahora también nosotros hemos hecho estudios para decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora cogemos un trozo del tejido como tal y lo estimulamos? Eso también generaría una respuesta positiva al momento de una terapia. Entonces nosotros creamos un estudio en donde cogimos un segmento de hueso donde hay parte del hueso como tal y en toda la diáfisis, y la epífisis es completamente cartilaginosa. Para nosotros calcular el campo eléctrico, nosotros hicimos algo muy similar al ejercicio pasado, en donde a partir de un modelo computacional hallamos el campo eléctrico que se distribuye en todo el hueso, ¿sí? Y con su parte cartilaginosa y con su parte ósea. Después de la simulación computacional, nosotros lo que hicimos fue hallar el campo eléctrico y nos dimos cuenta de que el campo eléctrico que está dentro de la parte cartilaginosa, que es nuestra zona de interés, es aproximadamente de 7 milivoltios por centímetro. Que es esta zona roja que ustedes ven aquí en la gráfica de la derecha y que compete aquí a la parte B, que es en la gráfica de abajo, en la izquierda inferior. Nosotros entonces aquí también hicimos una obtención de la parte del hueso. Entonces esta vez nosotros lo que hicimos fue otra vez obtener los huesos a partir de las ratas de Wistar de 2 días de nacida, y ya no degradábamos la matriz, sino que cogíamos el hueso y lo cultivábamos directamente en una placa de cultivo, en una placa Petri, y para dejarlo puesto de una forma completamente vertical, lo que hicimos fue un disco de agarosa, y en el disco de agarosa colocamos el hueso para que quedara completamente vertical y poder simular de que el hueso estaba allí puesto y dentro de un medio que me permitía a mí pues, que el hueso durante un cierto periodo de tiempo fuera funcional. Allí nosotros estimulamos eléctricamente con 2 campos, uno que fue aplicado durante 30 minutos y otro durante 1 hora, y lo aplicamos 4 veces al día durante 30 días, que fue el periodo de cultivo. Y allí nosotros hicimos ahora sí análisis inmunohistoquímicos para ver histológicamente qué estaba pasando internamente con el hueso, y también hacer unos análisis histomorfométricos de qué pasaba internamente, sobre todo en esa zona de interés que era la placa de crecimiento que les hablaba anteriormente, que también hace parte de lo que hablamos de cartílago y alino. Cuando el hueso era estimulado, entonces, pues acá nosotros vemos una imagen, una fotografía del hueso, en donde vemos la zona ya ósea de la diáfisis y la parte cartilaginosa completamente de la epífisis. Nosotros en la placa de crecimiento tenemos 3 zonas importantes: la zona proliferativa, la zona hipertrófica, que se divide en la prehipertrófica y la hipertrófica. La proliferativa son aquellas células que son ovaladas y forman las columnas. Está la zona resting, que es una zona donde están los condrocitos que están distribuidos de forma completamente aleatoria. Y la zona hipertrófica, que son condrocitos, pero que aumentaron su tamaño casi 20 veces y están próximos a
generar esa calcificación del tejido. Nosotros dividimos esas zonas y generamos como unas especies de rejillas, digámoslo así, para contar la longitud de las zonas y poder identificar si cuando aplicábamos campo eléctrico esas zonas o se aumentaban o se disminuían o desaparecían. Y pues medíamos la longitud de cada una de las zonas y la longitud total de lo que se está formando columnarmente en la placa de crecimiento. Estos son los resultados, la longitud, ¿sí? En cuanto a la longitud de la placa, y nosotros observamos que cuando aplicábamos campos eléctricos durante 15 días no había cambios en las longitudes, no había cambios significativos. Sin embargo, sí empezaron a verse cambios significativos en aquellas huesos que fueron estimulados hasta 30 días y sí se empezó a observar que la placa de crecimiento empezaba a disminuir. Y también hicimos el análisis de las zonas. ¿Qué pasaba con la zona hipertrófica, la zona prehipertrófica y la zona proliferativa? Que en este caso la zona proliferativa se caracteriza por ser una zona mucho más amplia que la zona prehipertrófica y la hipertrófica, y podíamos observar aquí qué pasaba desde el punto de vista celular, y observamos que cuando nosotros aplicábamos campos eléctricos de 3.5 milivoltios durante 15 días, las zonas se mantenían. Entonces, en la histología nosotros podemos ver en la parte superior izquierda, una placa de crecimiento control, y en la parte superior derecha vemos la placa de crecimiento, pero estimulada. Y podíamos ver que tanto la estimulación como el control tendía a parecerse. Pero, por ejemplo, pasaba algo muy curioso aquí. Cuando nosotros aplicábamos estos campos eléctricos, pero a 30 días, podemos ver el control, donde ya se empezaba a perder toda la zona proliferativa y eran zonas prehipertróficas e hipertróficas. Pero cuando estimulábamos, la gráfica superior derecha me muestra donde ya se pierde por completo las zonas proliferativas y las zonas prehipertróficas, y empezamos a ver zonas completamente hipertróficas, es decir, una acumulación de condrocitos que están en proceso de calcificación del tejido cuando aplicábamos el campo eléctrico. También quisimos aquí en esto contar cuántas células estaban siendo o formando esas zonas columnares. Entonces, nosotros creamos un sistema a través de análisis de imágenes con software para contar cuántas células estaban formando esas columnas, porque es muy importante al momento de la formación de la placa de crecimiento de que haya una buena formación columnar. En rojo podemos ver condrocitos que no formaban columna, y en verde condrocitos que sí formaban columna. Entonces, una vez nosotros hicimos los análisis, nosotros decíamos cuál es en esta primera gráfica ustedes ven los condrocitos que no forman un sistema columnar, y en la gráfica de abajo condrocitos que sí están generando una fórmula columnar. ¿Qué quiere decir eso? En la gráfica de arriba, en un control, ¿cierto? En un control, la gráfica superior derecha, estamos viendo que hay una pérdida de las zonas columnares, ¿sí? Y lo valioso de esta parte es que cuando nosotros aplicábamos un campo eléctrico, el campo eléctrico permitía o no permitía, sino promovía la formación columnar, ¿sí? Entonces, aquel control empezaba las células a desorganizarse, pero cuando aplicábamos un campo eléctrico, las células tendían a mantener esa formación columnar en la placa de crecimiento. Y también quisimos mirar, bueno, esas columnas están siendo completamente alineadas con el eje de crecimiento del hueso. Entonces también observamos que cuando nosotros empezábamos a aplicar esos mismos campos eléctricos de 3.5 por una hora, las columnas celulares tendían a estar
de forma paralela con el eje de crecimiento del hueso, y aquellos campos eléctricos, por ejemplo, habían zonas en donde había columnaridad, pero con ángulos de inclinación elevados, lo cual pues no era adecuado al momento de hablar de una placa de crecimiento. ¿Sí? Y otro resultado que fue bastante novedoso allí, que no pretendíamos, y fue pues algo que nos llamó mucho la atención, es que cuando el hueso se está formando, el hueso se forma en dos etapas, digámoslo así, uno lo que llamamos el centro primario de osificación, que es la parte de la diáfisis, y después la cabeza del hueso empieza a osificarse y se genera algo que se llama el centro secundario de osificación, y es cuando las células del centro empiezan a hipertrofiarse, llaman la vascularización, y el hueso empieza a osificarse en la cabeza. Y pues allí nosotros, cuando observábamos los análisis histológicos, nos dimos cuenta de que empezó aquellos huesos que fueron estimulados empezaron a formar una hipertrofia en la parte central del hueso comparado con el control. Si se dan cuenta, el control no tenía esa parte, y algunos huesos estimulados sí empezaron a generar una parte hipertrófica allí en el centro del hueso. Entonces aquí también podemos evidenciar que el hueso, el campo eléctrico también genera resultados positivos en el cartílago en cuanto a la evaluación de la placa de crecimiento en su formación columnar. También observamos que en este caso el hueso que está sometido a carga dinámica, que es su estado natural, el campo eléctrico también en comparación pues no funciona como una carga dinámica. Sin embargo, cuando yo hago que este campo eléctrico varíe alternamente, pues me está generando a mí como una cierta excitación de los condrocitos para que generen una respuesta al momento de evidencia, de tener una morfología adecuada dentro del tejido. Y por otro lado, pues también vimos esa zona prehipertrófica en el centro de osificación del hueso, y pues es un indicador de vascularización. Aquí nosotros, desde el punto de vista de biomateriales, nosotros también hemos estado trabajando en otros biomateriales que tienen aplicación con campos magnéticos, y son micropartículas de polivilideno fluoride, de PBDF, que nosotros hacemos todo el proceso de síntesis de este material, ¿sí? De este polímero, y a través de una técnica que se llama el electrospinning, nosotros podemos formar micropartículas. Me excuso con ustedes porque acá dicen nanopartículas, pero nosotros estamos obteniendo micropartículas. Y esas micropartículas, acá nosotros vemos una imagen, un FESEM, en donde estamos obteniendo micropartículas, pero estas micropartículas se caracterizan, y eso es muy importante, porque nosotros las funcionalizamos con magnetita, y que al momento de funcionalizarlas con magnetita y al aplicar un campo magnético, yo puedo obtener una excitación de la micropartícula y generar un efecto de lo que llamamos piezoeléctrico, que es un cambio de generar un movimiento a través de un componente magnético, un movimiento mecánico. ¿Sí? Entonces, de una excitación magnética a un movimiento mecánico al momento de que las micropartículas empiecen a vibrar por efecto del campo magnético. Esto tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista biomédico. Nosotros ahorita estamos tratando de trabajar con esto para aplicaciones en cáncer, porque cuando yo funcionalizo con magnetita estas micropartículas, puedo
encapsular medicamentos y localizarlos en zonas específicas y por hipertermia generar oscilación y desprendimiento del medicamento en una zona, por ejemplo, afectada por un tumor cancerígeno. Por otro lado, hemos también hecho solo matrices de colágeno que sean también hidrogeles utilizados para la estimulación de condrocitos, para encapsular condrocitos y que sean estimulados a través de bioreactores como tal. Y pues también se podría hacer el encapsulamiento de estas nanopartículas en estos hidrogeles, que es otro trabajo, pues esos son trabajos que estamos llevando ahorita a cabo, todavía pues estamos en camino y pues esos los trabajos a futuro. Por ejemplo, estos hidrogeles de solo gelatina los probamos con condrocitos obtenidos de la misma forma y se estimularon eléctricamente con 1 hora y pues allí obtuvimos proliferación y síntesis de glicosaminoglicanos y los resultados nos permitieron observar algo muy interesante y es que cuando estimulamos la proliferación es baja. Entonces, en la parte de abajo, en la gráfica A, acá me quedó al revés, perdón, en la gráfica de abajo ustedes pueden ver la proliferación. En gris, la barra gris me indica la proliferación del estimulado. Si se dan cuenta, es menor, hay mayor actividad proliferativa en los controles. Y en las gráficas de arriba, que me muestran la síntesis de glicosaminoglicanos, la barra gris es mayor que la parte del estimulado que con respecto al control. Eso es un resultado muy positivo porque eso quiere decir que las células se están comportando de una forma natural como es el condrocito, porque el condrocito se caracteriza por no proliferar, pero en vez de no proliferar, él está activamente generando o produciendo esa matriz, esos componentes moleculares de la matriz extracelular, en este caso el glicosaminoglicano. Y eso fue similar, sino cuando nosotros medimos los glicosaminoglicanos en el medio y dentro del hidrogel, que son las dos gráficas que ustedes están viendo en la parte superior. Y adicional a esto, nosotros, ya con esta parte concluyo, hemos hecho modelos matemáticos, ¿sí? En este caso de regresiones múltiples, para mirar todo este proceso que hemos estado nosotros haciendo in vitro y cómo poder generar modelos y se retroalimenten lo uno con lo otro. Nosotros en el grupo realizamos una regresión múltiple, un análisis de regresión múltiple y lo que queríamos hacer es si podíamos predecir la dinámica del condrocito cuando es estimulado con campos magnéticos y cuando es estimulado con campos eléctricos. Entonces nos dimos cuenta de estos 5 ecuaciones que ustedes están viendo ahí, de estos 5 modelos, el modelo 5, el último, el que está resaltado en verde, fue el modelo que mejor predijo ese comportamiento de las células al momento de la proliferación y la síntesis molecular. Entonces, en esta gráfica, ustedes están viendo cuando aplicamos un campo magnético. Estamos viendo barras rojas. Las barras rojas son el modelo. ¿Qué me está prediciendo el modelo en cuanto a proliferación, que es la parte superior, las dos gráficas superiores, y en cuanto a síntesis de glicosaminoglicanos, que son las gráficas inferiores? Y en blanco, en gris, en un gris un poco más oscuro, y en negro son los datos experimentales. Entonces, el dato en rojo es el dato del modelo y cómo el modelo se aproxima al dato experimental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el dato experimental estoy obteniendo cómo fluctúa esa proliferación o cómo fluctúa esa síntesis molecular y cómo el modelo implementado se aproxima a ese dato. Entonces, ese último modelo, que lo llamamos un modelo de raíz cuadrada, basado en regresión, pues nos predice
a nosotros el comportamiento, o sea, podríamos predecir, obviamente, con esas variables que se encontraron, cómo podría funcionar un cultivo celular que está siendo estimulado y con campo eléctrico, campo magnético. Y lo mismo lo hicimos para el magnético. Entonces, de la misma forma, en rojo, el modelo, y en las otras barras de blanco a negro, en el degradé, podemos observar el comportamiento del cultivo desde el punto de vista experimental. Entonces, este trabajo me muestra me muestra a mí de cómo yo puedo tomar datos, cómo puedo generar un modelo de predicción y poder validar ese modelo con datos experimentales. Y bueno, pues aquí ya nosotros tenemos las conclusiones del último, que ese modelo que nosotros llamamos modelo de raíz cuadrada en cuanto a la parte del campo magnético, me evidenció que tiene una predicción del 92% para la proliferación y del 71% para los glicosaminoglicanos. De forma similar, cuando aplicamos el campo eléctrico y lo modelamos, tenemos una predicción del 88% para la proliferación y el 74.7% para los glicosaminoglicanos. Y bueno, pues la idea es realizar, el siguiente paso es poder realizar estos modelos con ambientes tridimensionales. ¿Qué pasa dentro de un scaffold, por ejemplo? Y si yo puedo generar un modelo computacional que me prediga el comportamiento de lo que está pasando en una célula dentro de un scaffold. Con eso termino. Muchísimas gracias. Sé que hay preguntas bastantes y pues perdón por extenderme. Pensé que me iba a... Muchísimas gracias. Ahora, si alguien tiene preguntas, por favor, levanta la mano. No veo. Yo puedo, digamos, mientras va empezando las preguntas, hacerle una pregunta sobre los modelos. ¿Qué tan generalizables son este tipo de modelos? Digamos, los datos contra los que estaba evaluando la predicción eran los datos experimentales de su experimento, o tienen algunos grupos de datos experimentales diferentes contra los que hizo la predicción. Nosotros allí lo que usamos fueron nuestros propios datos, lo que nosotros obtuvimos al momento de hacer la experimentación en el laboratorio. ¿Sí? Y pues sí sería, o sea, el modelo, como cualquier otro modelo, tiene que ser parametrizado y debería, digamos, como entrenar el modelo, por decirlo así, con datos, y entre más datos yo le esté pues colocando a mi modelo, pues voy a disminuir como ese error de predicción. Entonces, digamos que el modelo que se generó, por ejemplo, hablando de este último modelo de predicción a través de reducción lineal, nosotros podemos coger datos de la literatura también y poder hacer la predicción. Entonces, allí hay que tener en cuenta de que cuando yo corro el modelo, lo más seguro es que las variables que en sí, esas constantes que me están cambiando, esas betas, podrían actualizarse, y cada vez que yo tengo esos datos, pues esas betas se van actualizando y puedo generar una aproximación a lo experimental. Pero sí se podría. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para una pregunta adicional, dada la hora? Profesor Garzón, por favor. Para agradecerle a Juan que haya aceptado la invitación al seminario. Realmente me alegra mucho que sea profesor allí en La Paz y que siga trabajando con nosotros en estos temas. Muchas gracias. Gracias, profesor Emiliano. No, a ustedes, muchas gracias por haberlo invitado. Una conferencia muy interesante, sobre todo que da posibilidades de hacer muchas cosas de investigación y de combinación de modelamiento, laboratorios al futuro, que son muy importantes. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y
A todos ustedes, gracias por atender al seminario. Los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ivonne, muchas gracias profesor Diego y profesor Emiliano, que tengan un feliz día. Gracias, igual a todos. Chao, chao. Gracias, Juan. Chao.